crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente. El tono amenazante es del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, y el destinatario principal, el gobierno de Pedro Sánchez, cuya estabilidad queda en el alero por el escándalo de espionaje, en el que el gobierno trata de cambiar su papel de presunto implicado por el de posible víctima en las escuchas de Pegasus. La advertencia de uno de los partidos que apoya al Ejecutivo se ilustró con la votación de Esquerra junto al PP, Ciudadanos y Vox para que Pedro Sánchez acuda al Parlamento a dar explicaciones sobre ese asunto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sin embargo, no habrá comisión de investigación en el Congreso sobre este tema, gracias también a los votos de PSOE y PP, que esta vez han votado juntos. Bueno, la inestabilidad política se une a la económica con la incertidumbre de qué pasará si Europa y Rusia cortan el suministro de gas. Para la Unión Europea supondrá un importante problema económico, pero no todos los países los van a sufrir igual. Alemania, Polonia y otros países centroeuropeos dependen en mayor medida del gas ruso que España y Portugal, por ejemplo. La cuestión es cómo seguir adelante sin el gas de Rusia. En Alemania, aunque tienen una importante reserva, ya se plantean si primar el suministro a los hogares o a las grandes industrias del país, en una especie de triaje al que les puede obligar un racionamiento de combustible, que además podría llegar bien pronto, desde este verano, para así aumentar las reservas de cara al frío invierno. Los ministros europeos de energía de la Unión buscaban ayer una postura común para prescindir de los hidrocarburos rusos. Los más reticentes, tras el paso adelante de Alemania, son Hungría y Eslovaquia. En Ucrania, la atención se centra en los evacuados de la asediada ciudad de Mariupol, incluidos los que se encontraban en la acería, donde aún resisten unas 200 personas. Hasta 14 guaguas de civiles pudieron salir de la zona, pero Ucrania denuncia ahora que solo 3 han llegado a territorio controlado por ellos. 11 autobuses desaparecieron, según Ucrania, en algún lugar en su rumbo hacia Zaporilla. Los que han ido llegando han contado el horror de varias semanas de asedio. Más de 100.000 civiles siguen atrapados en Mariupol. Y otra noticia, mucho más positiva y que tiene además que ver con Canarias, porque esta mañana se han presentado en Madrid las obras del mayor telescopio solar de Europa, que se va a ubicar en La Palma a partir de 2024 y que podría empezar a funcionar en 2029. El telescopio tendrá un espejo de más de 4 metros de diámetro y una altura de 44 metros y va a permitir conocer en mayor profundidad los efectos del Sol en la Tierra. Bueno, y seguimos muy pendientes de los casos de hepatitis infantil que se siguen descubriendo. Esta enfermedad que ya ha sido detectada en 11 países con más de 200 casos. Varios estudios ahora recogen que detrás de ellos podría estar un adenovirus y las consecuencias del COVID. Es decir, que la mascarilla y el confinamiento pudiera haber provocado que el sistema inmunitario de los menores sea más débil y más indefenso. De esta manera, al entrar en contacto estos adenovirus causarían mayor daño en el individuo. Es una de las hipótesis, porque hay más que se están barajando en estos momentos. La que se descarta definitivamente es la relación de esta enfermedad con las vacunas de COVID-19. Gran parte de los pacientes ni siquiera habían sido vacunados. Bueno, pues vamos a ocuparnos de este asunto, de esas posibles hipótesis que van surgiendo. Hablamos con Luis Ortigosa, es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vayamos con las últimas hipótesis. Una de las que más ha llamado la atención es que, de alguna manera, el confinamiento ha debilitado el sistema inmunológico de los más pequeños, que al enfrentarse ahora a un adenovirus, algo habitual por otra parte para los humanos, digamos que están menos capacitados para rechazarlo y por eso han adquirido la hepatitis. ¿Le parece plausible, Luis? No, no me parece plausible. Yo creo que lo primero es que habría que tranquilizar a la población, mandar un mensaje de calma, decir que tenemos una alerta sanitaria, los profesionales sanitarios de toda Europa, de toda España, aquí en Canarias,
los pediatras, los centros de salud, los servicios de urgencia, tenemos unos protocolos perfectamente definidos para sospechar cuando un niño puede acudir con este tipo de hepatitis tan inusual, que después si quieren entramos en el tema. Pero lo que no es plausible ni tiene mucha relación es que pensar que hemos estado 2 años, 3 meses con confinamiento desde marzo del 2020 hasta finales del mes de mayo y junio, y por la utilización de mascarillas, eso haya hecho que el sistema inmune de los niños, concretamente de niños por debajo de 10 años, se debilite. El sistema inmune, los niños nacen ya con un sistema inmune en formación, y salvo niños que tengan inmunosupresión, es decir, que su sistema inmune ya nazca con defectos congénitos, niños inmunodeprimidos, esos pueden tener, no solamente por este tipo de virus, sino por muchos virus, pueden tener serios problemas. Pero no es plausible, no es una hipótesis o a lo mejor se está expresando mal, el pensar que la utilización de mascarillas ha hecho que el sistema inmune se debilite. No, la utilización de mascarillas ha hecho que haya una menor transmisión del virus, del coronavirus, pero también de otros virus respiratorios, el virus de la gripe, este tipo de adenovirus que ahora se está intentando relacionar con estos casos de hepatitis, y efectivamente el año pasado vimos poca transmisión de virus de la gripe y vimos muy poca transmisión de un virus muy frecuente en lactantes, que es el virus respiratorio sincitial, el URS, que el año pasado prácticamente no circuló, y este año ya está empezando a circular además fuera de temporada, con lo cual hipótesis mascarillas, confinamiento, debilitación del sistema inmune, no parece que tenga una evidencia científica, y sí puede ser que efectivamente niños que hayan tenido coronavirus coexistiendo con otras posibles coinfecciones, como puede ser este famoso adenovirus que ya se está poniendo de moda, puede hacer que niños con una susceptibilidad genética, es decir, que tengan una predisposición genética o un tema de su sistema inmune específico, pueden hacer que haya hecho lo que ha pasado, que en más de 200 casos que tenemos comunicados en el mundo, pues un 10% de ellos hayan tenido que requerir un trasplante hepático, es decir, una hepatitis importante, sí, muy poco frecuente y fuera de las infecciones habituales de las hepatitis que se dan en niños por virus A, B, etcétera. Si realmente se confirma que es una hipótesis, que es una variante del adenovirus, concretamente este F41, el estudio está en marcha y dentro de una semana sabremos si realmente este virus está directamente implicado en la presentación de estos casos de hepatitis importantes en un grupo de niños por debajo fundamentalmente de 10 años. O sea, Luis, que otra posibilidad, y la que estás comentando, es que se haya recombinado de alguna manera o que hayan interactuado de alguna manera ese adenovirus con el virus del COVID y que haya afectado a niños especialmente sensibles. ¿Esa podría ser otra teoría? Exactamente, no que se recombinen, estamos hablando de una cosa distinta. Recombinar virus significa que el genoma de un virus se mezcla con el genoma de otro virus y aparece un virus nuevo. No estamos, sino estamos hablando que, bueno, esa es una posibilidad de niños que hayan tenido una infección por coronavirus y ahora tengan infecciones por este tipo de adenovirus, que recordemos, un paréntesis, los adenovirus, hay más de 200 adenovirus y los adenovirus son virus que producen muchas infecciones en niños, infecciones generalmente leves del tracto gastrointestinal, a veces conjuntivitis, pero no es nada habitual y por eso es la alerta que tenemos que un adenovirus provoque una hepatitis importante. Pero lo que tenemos que saber del caso es que son muy pocos casos. En España tenemos ahora mismo 8 comunidades autónomas, en Canarias no se ha descrito aún ningún caso y por tanto no son grupos de hepatitis que estén asociados entre sí, es decir, que sea una epidemia, sino en lugar de tener 200 y pico casos como tenemos, ya hubiesen habido miles de casos. Claro. Ese es lo importante de este asunto. Por tanto, yo creo que el mensaje que tenemos que estar dando a la población es tranquilidad. Los padres que tengan hijos, la hepatitis se manifiesta de una forma muy clara. Al principio pueden ser síntomas inespecíficos como un trastorno digestivo con vómitos, diarrea, dolor de barriga, pero cuando un niño tiene una hepatitis o un adulto, lo característico es que aparezca esa coloración
ictérica de color amarillento en las mucosas, en las conjuntivas, en la piel, las deposiciones se hagan de color más pálido, blanquecino y esa orina oscura. Eso sí es una hepatitis y habitualmente las hepatitis, que las hay durante todo el año, cursan de una forma leve y autorresolutiva. Por eso, cuando hemos visto que ya a un porcentaje alto han hecho una hepatitis fulminante, cuando ha saltado la alarma, y aquí estamos hablando de ello. Claro, de hecho la Organización Mundial de la Salud ya ha anunciado que es un tema urgente para ellos, pero yo me planteo si el caso o el número de hepatitis, me imagino que será mucho mayor o mayor por lo menos del que suele haber, porque claro, habrá hepatitis infantiles como habrá hepatitis en los adultos normalmente. Incluso tiene que haber más de estas hepatitis, sin causa afiliada, como se llaman, probablemente tiene que haber muchas más de las que se han descrito, es decir, no solamente hay 200 y pico, probablemente el registro está subestimado porque no se registra en todos los países igual. Recuerden ustedes que un país que tiene un potencial epidemiológico importante es el Reino Unido, y el Reino Unido fue el primero que hace una semana dio la voz de alarma. Tenemos 74 casos de niños por debajo de 10 años fundamentalmente con una hepatitis que es importante y que al 10% de los casos han requerido un trasplante hepático. Ahí surgió la alerta. Es un país con un nivel epidemiológico alto, Europa también lo tiene, Estados Unidos también lo tiene, pero puede que haya países en los que puede haber ya niños con hepatitis y aún no estén comunicados, ¿vale? Pero la realidad es que los centros de control de vigilancia de enfermedades infecciosas de Europa y de Estados Unidos y de Canadá están vigilando estrechamente y bueno, los casos están viniendo por cuentagotas y tal como hemos descrito, con un porcentaje que no nos gusta nada, de un 10% que el hígado del niño se afecta tan importantemente que hay que someterlo a un trasplante hepático, pero el resto de los niños están evolucionando bien, con lo cual vamos a mantener la calma. Tenemos unos protocolos muy bien definidos, tanto los pediatras que trabajan en los centros de atención primaria como en los servicios de urgencias hospitalarios y no hospitalarios, por si hubiese casos, pues evidentemente comunicarlos a las autoridades sanitarias y seguir el control epidemiológico. En unas semanas, en 3 o 4 semanas, vamos a tener muchísimos datos, porque se están testando no solamente los adenovirus, es decir, se están investigando en todos los niños que están habiendo una batería de más de 15 virus que tienen relación con el hígado. Y ya cuando tengamos datos bien tabulados, es cuando podemos decir, bueno, el origen puede ser este y la evolución ha sido esta. Claro, es normal que vayamos buscando causas previas, ¿no? Porque se está hablando mucho en la calle y de lo que se oye también, Luis, porque tampoco soy especialista, pero muchos dicen, oye, ¿y si esto es consecuencia del COVID y al fin y al cabo? ¿Ustedes tienen descartado que una de las consecuencias del COVID, como ha habido tantas en tantos pacientes y tan distintas, sea que en los niños de repente pasen el COVID y esto derive en una hepatitis? Es curioso, ¿no?, que pase ahora después de 2 años. Es decir, al principio de la gran epidemia por COVID, cuando aún ni sabíamos lo que había, ni teníamos vacunas, estamos hablando entre el 13 de marzo del 2020, vamos a ponernos hasta el 15, el 20 de septiembre de ese mismo año, hubo casos de niños con un sistema, con una enfermedad que se llamaba un síndrome multiinflamatorio sistémico, es decir, niños, además suelen ser niños pequeños, que la propia infección les provocaba un trastorno de tipo autoinmune y tenían determinadas hemorragias, afectación hepática, etcétera, y aquellos que hubo unos cuantos casos agrupados al principio, ya después prácticamente no hemos tenido. Hemos tenido muchísimos niños infectados, tanto en la primera etapa, en las primeras olas, como en la sexta ola, desde enero hasta marzo, hubo muchísimos niños infectados que además se iban a vacunar y algunos tuvieron que parar la vacunación porque estaban en plena infección y sin embargo todos esos niños han enfermado muy levemente, se han recuperado. Excepcionalmente algún niño ha tenido que entrar en UBI y excepcionalmente algún niño ha tenido que hospitalizarse por una neumonía grave. Y ahora es muy raro que 2 meses después aparezca una hepatitis ligada con esta infección por coronavirus. Claro. Es muy extraño y con lo cual, ya digo, hay que tener mucha prudencia y sobre todo a la hora de transmitir posibilidades de relación entre vacunación, COVID
y hepatitis ya sabemos que no, porque la mayor parte de estos niños ni siquiera fueron vacunados. Sí, no hay vacunas para niños por debajo de 5 años, con lo cual vamos a tener calma, vamos a dejar que la ciencia funcione y vamos a tener estos estudios. Probablemente, si quieres, en 2 o 3 semanas podemos ya hablar con más datos sobre la mesa. Seguro, Luis, ya en 2 o 3 semanas cuando esto salga hablaremos de nuevo y diremos, bueno, mira, ahí estaba, ahí era donde estaba la causa. Ojalá podamos saberlo. Gracias, Luis Ortigosa, un día más. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, y nos vamos ahora hasta la cumbre de Gran Canaria. Hoy toda la atención estaba puesta en el Roque Nublo, después de que hace unos días apareciera una bandera canaria en lo más alto de este monumento natural. 2 escaladores han tenido que subir a retirarla porque esto es un espacio protegido, no puede estar ahí, y así han solventado lo que se considera un atentado a este lugar, en este monolito, todo un símbolo emblemático de la isla. Pedro Cubiles. Sí, había mucha expectación por saber cómo se iba a quitar esta bandera que llevaba ondeando en lo alto del Roque Nublo durante varios días. Hoy hemos podido estar con un equipo especial de escalada que se ha acercado hasta aquí, ha subido, ha comprobado que no hay daños y ha podido retirar la bandera en prácticamente menos de 2 horas. Ahora el Cabildo de Gran Canaria investiga a través de los permisos de escalada quién o quiénes han podido ser responsables de este acto vandálico. Bueno, pues ya esa bandera se ha retirado, ya no está ahí, luego lo podrán ver con detalle. Hacemos una pausa y volvemos enseguida, aún tenemos muchas cosas que contarles. Seguimos en Atlántico Noticias, buenas tardes, ocupándonos ahora de la guerra de Ucrania. Poco ha durado el alto el fuego en la planta metalúrgica de Azovstal, en Mariupol. Tras una primera evacuación de un centenar de civiles, el ejército ruso ha vuelto a atacar este enclave donde todavía quedan centenares de niños, mujeres y ancianos. Odessa, también en el sur del país, ha sido duramente castigada por la ofensiva rusa en las últimas horas. Un niño de solo 14 años ha muerto en uno de los ataques. En Mariupol están tan acostumbrados ya a los bombardeos que ni se inmutan cuando impactan los proyectiles. Lo que verdaderamente le da miedo a Tatiana es el futuro. No sé cómo voy a quedarme aquí durante el invierno. No tenemos techo ni ventanas, asegura, rodeada de devastación. Y por si quedara algo sin destruir en Mariupol, ya se encargan las fuerzas rusas de acabar con ello. Los misiles de Putin golpean de nuevo la acería de Azovstal tras una primera evacuación de civiles, pero alertan, aún quedan muchos más por salir. Espero que haya otra ronda y se lleven aquí a los que aún permanecen en la planta. Son unos 20 niños y cientos de adultos entre mujeres y ancianos, asegura este comandante del batallón de Azov. La ofensiva rusa por el sur de Ucrania se ceba también con Odessa. Un niño de 14 años muere en este ataque con misiles a la ciudad portuaria. Es imposible de entender, tenía 14 años, estaba estudiando mucho, hizo los exámenes en el sótano, se lamenta esta mujer. Ataques que tampoco cesan en el este del país, donde la policía tiene que evacuar a los heridos en mantas como este residente en Liman. Cerca de Kharkov, la población anciana de esta aldea también es evacuada entre lágrimas ante el avance de las fuerzas invasoras. Quiero que este Putin sea golpeado para que sienta lo que estamos pasando, gracias a las personas que nos están salvando la vida, dice Yefrosinia. Abandonan sus hogares con el temor de encontrar sus casas así cuando regresen. Es Borodianka, al noroeste de Kiev, tras el paso del ejército ruso. Y entre tanta desolación, una noticia que levanta el ánimo a los que trabajan sin descanso en esta guerra. Los bomberos logran rescatar con vida a este gato tras días aislado en uno de los edificios dañados. Así las cosas, la Unión Europea sigue debatiendo en torno a cómo dejar de depender del gas de Putin. Pero no todos dependen de la misma manera. Países como Finlandia, Polonia o Alemania
dependen entre un 75 y un 100% incluso de las importaciones de gas ruso. Tan solo Alemania, con un 53%, cortar ese suministro supondría la pérdida de casi 3 millones de puestos de trabajo relacionados con el sector durante el primer mes sin gas. Europa endurece las sanciones contra el Kremlin y este a su vez amenaza con cortar el suministro si no se pagan rublos. Se buscan alternativas para ser independientes de Putin. Rusia suministra el 40% de gas a la Unión Europea y el 26% de sus importaciones de petróleo. La Comisión Europea sigue estudiando nuevas sanciones al Kremlin por la invasión de Ucrania. Una de ellas es la prohibición de comprar petróleo ruso, cortándole buena parte de los ingresos a Moscú, que por su parte amenaza con cortar el suministro a los países que no efectúen los pagos del gas en rublos, siendo Bulgaria y Polonia las primeras damnificadas. Estamos listos para refinar petróleo y ser completamente independientes de Rusia y creo que todos los países europeos pueden hacer lo mismo, ha declarado la ministra de Medio Ambiente polaca. Sin embargo, el ministro de Economía de Alemania asegura que es necesario más tiempo para encontrar barcos que transporten el petróleo de oeste a este y preparar los oleoductos. Es una carga pesada de llevar, pero estarían dispuestos a cumplir con la prohibición petrolera sobre Rusia. Hungría y Eslovaquia se mantienen cautelosos ante la posibilidad de imponer sanciones a Rusia al ser grandes dependientes energéticos, mientras la Unión Europea prepara nuevas sanciones. El comisionado de Energía de la Unión asegura que no existe riesgo de suministro y que el próximo día 5 de mayo habrá otra reunión en Sofía para buscar nuevos proveedores de energía que aseguren el suministro al continente. José Luis Sancha Gonzalo es ingeniero eléctrico y doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, también especialista en el sistema eléctrico español. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Bueno, el problema parece que no es de dinero, es decir, no es problema de pagar el otro gas u otro combustible que no venga de Rusia, que también lo será, sino que es que no llega lo suficiente como que puede llegar, ¿verdad?, por ese gasoducto. Bueno, yo creo que al final todo es cuestión de dinero, ¿sabes? ¿Sí? Lo que pasa es que la factura puede ser inasumible, ¿no? Pero efectivamente están utilizando el gas como un arma de guerra y por lo tanto pues hay que contrarrestarlo y eso es lo que está intentando hacer la Unión Europea, con lo cual, como bien habéis dicho, pues no es nada sencillo. Claro, no es lo mismo lo que se pide a unos países que a otros, José Luis, porque algunos importan prácticamente todo el gas que necesitan de Rusia, otros como Alemania un 53% aproximadamente, pero claro, la mayoría de ese gas lo están utilizando para la industria, para los hogares, no Claro. Todos lo van a sufrir igual. Claro, los países bálticos, los países más cercanos a Rusia, pues realmente históricamente pues han tenido esa dependencia, ¿no? Cuanto más nos alejamos de Rusia, la independencia es mayor. El caso más fuerte es precisamente España, ¿no? Que realmente tenemos muy poca importación de gas ruso, ¿no? Nuestra mayor importación ahora mismo es de Estados Unidos y Nigeria y Argelia, que era nuestro principal suministrador, pues ahora mismo es un tercero o cuarto lugar, ¿no? ¿Esto quiere decir que en el caso de que Rusia corte el suministro, España podría estar un poco a salvo de las consecuencias de esa decisión? Claro, desde un punto de vista cuantitativo, desde luego. Lo que pasa es que hay que ver qué implicaría eso. Probablemente nos meteríamos en un conflicto mucho mayor. No digo una guerra mundial, pero efectivamente sería una catástrofe, ¿no? Y eso al final, pues todo lo íbamos a repercutir, ¿no? Aunque España tenga un mínimo de importación de gas ruso, pues realmente toda Europa está comprometida con esta guerra, ¿no? Y por lo tanto, esperemos que no vayan por ahí los tiros. Claro, nunca mejor dicho, José Luis. Vamos a ponernos en el caso de que efectivamente se corta el gas, oye, y los mercados pues van regulándose, o sea, van buscando de nuevo sus proveedores. ¿Cuál sería la alternativa para el centro de Europa para encontrar otro gas que no sea el ruso, otra fuente de combustible que no sea la de Rusia? Bueno, gas hay, el problema es extraerlo. Quiero decir, España tiene un gasoducto con Argelia y lo traemos por gasoducto, y España tiene pues 6 unidades a lo largo de la costa de regasificación. Por lo tanto, el problema sería traer ese gas
en metaneros y regasificarlo. España podría hacerlo, lo que pasa es que España no puede exportar demasiado a Europa porque la interconexión con Francia es muy débil, ¿no? Entonces hay que buscar, y Alemania ya está intentando construir a marchas forzadas regasificadoras precisamente para poder traer gas de cualquier parte del mundo. Evidentemente más caro porque hay que gasificarlo, hay que transportarlo en metaneros. Ahora mismo la demanda de metaneros está pues muy al límite y por lo tanto, efectivamente, como os decía antes, es cuestión de que será mucho más caro. Pero yo creo que alternativas a la larga se podrán encontrar. Claro, ahí España juega un papel importante, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero de repente puede haber una oportunidad a la hora de jugar el papel de la distribución, es decir, de que España pueda de alguna manera usar sus plantas regasificadoras. ¿Estamos bien situados? ¿Estamos bien situados en ese aspecto? Ah, ¿no? ¿Por qué? Ya nos gustaría, porque efectivamente capacidad de regasificación hay de sobra. Porque incluso teníamos una planta regasificadora que estaba sin operar por exceso de instalación. Pero el problema es el gasoducto con Francia, que está muy limitado porque Francia realmente nunca ha visto con buenos ojos ese gasoducto. Se hizo un estudio hace unos años, de rentabilidad del gasoducto y no salió rentable y por lo tanto pues no se amplió. Ahora pues quizá nos echamos la mano a la cabeza por eso, pero efectivamente por ahí no van a venir muy buenas soluciones porque ya digo, está muy limitado ese gasoducto. O sea, José Luis, España podría ser buena regasificando, pero claro, después para trasladar ese combustible ya una vez procesado es donde nos encontraríamos de nuevo el problema. Claro, porque el transporte por licuado pues efectivamente es mucho más económico, ¿no? Y se puede llevar por barco a cualquier sitio. Pero el transporte ya una vez gasificado tiene que ser por un gasoducto. Y si no tienes esa infraestructura, pues es imposible. Y ya digo, la infraestructura con Francia está muy limitada. Claro, no va a dar tiempo ahora a construir uno rápidamente, desde luego. Claro. Pues nada, veremos qué decisión toman finalmente en la Unión Europea, pero no pintan las cosas bien, desde luego, con esta situación. Bueno, España y Portugal, como sabes, han hecho una propuesta para el mercado eléctrico que por lo menos vamos a intentar aprovecharnos de ella, ¿no? Que es poner un tope al precio del gas y eso pues se va a repercutir de forma importante en la factura. Todavía no ha salido en el BOE, pero se esperaba que saliese hoy, pero no va a salir. Quizás se retrase una semana. Yo creo que para los consumidores españoles esto sí es una buena noticia. Bueno, pues vamos a ver si otra cosa no para esta o no quita una cosa por otra y podemos por lo menos bajar un poco ese recibo de la luz que tantos dolores de cabeza nos está dando. José Luis, un placer saludarte de nuevo. De nuevo, muchas gracias a ti. Bueno, aquí en nuestro país, el día en que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación por la infección de Pegasus en los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles, el Congreso ha decidido que no habrá comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a políticos independentistas. Eso sí, el presidente tendrá que acudir al Parlamento a dar explicaciones. Esta mañana el ministro de la Presidencia ha negado que se haya espiado también a la ministra de Asuntos Exteriores. El gobierno niega dimisiones por el espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles y pide no hacer hipótesis sobre la autoría. Este gobierno actúa, lo que no pueden decir algunos otros, con arreglo a la más absoluta y estricta legalidad. En la misma línea, el Ejecutivo desmiente también las escuchas a la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, durante la crisis con Marruecos. El resto, en este momento, conjeturas. Además de la sustracción de datos sensibles, Pegasus ha abierto una brecha entre el gobierno y sus socios. Unidas Podemos, Esquerra, PNV y Más País reclaman responsabilidades políticas. Una comisión de investigación que Partido Socialista y Partido Popular han vetado este martes. Utilizar móviles, teléfonos móviles que se han dado en este Congreso para espiar a gente que simplemente no te gusta como piensa, creo que es gravísimo. Los afectados, los investigados, hemos dejado muy claro qué queremos y es que se investigue, que se abra una comisión de investigación, que haya y que se depuren responsabilidades y que haya dimisiones. El gobierno tiene que dar explicaciones. Una extensa lista de espionajes en la que también figuran escuchas realizadas contra el primer ministro británico Boris Johnson, el francés Emmanuel Macron o la ex canciller alemana Angela Merkel.
La debilidad del sistema democrático en el continente americano va a ser uno de los temas principales en la próxima Cumbre de las Américas, reunión de países americanos que se va a celebrar en junio en California. A la administración de Joe Biden le preocupa también la corrupción y la defensa del medio ambiente. Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles, California. La excongresista Debbie Mucarsel-Powell ha sido nombrada por el presidente Joe Biden como asesora especial. En entrevista con La Voz de América asegura que el objetivo principal de este encuentro es defender la democracia. Es un momento crítico para demostrar a todos los ciudadanos de la región, de las Américas, que la democracia puede solucionar los temas más difíciles, los obstáculos más difíciles que nosotros en este momento estamos enfrentando. Cuestiones como la migración, la situación en Nicaragua, Venezuela o Cuba, la corrupción o las políticas para frenar el cambio climático son los temas principales incluidos en la agenda de líderes de máximo nivel y que para Estados Unidos también son una prioridad. El presidente Biden, desde que era vicepresidente, él ha tomado el tema de la democracia, del crecimiento económico y de la seguridad como prioridad, no solamente para Centroamérica, pero también para el Caribe y para toda la región, Canadá y Sudamérica incluido. Sin embargo, los republicanos han criticado ciertas políticas de Biden en la región, como el diálogo con el presidente venezolano Nicolás Maduro tras imponer sanciones al petróleo ruso y, entre otras, la falta de medidas efectivas para frenar la migración irregular. Una cosa es que tú quieras tener una política migratoria amistosa y otra cosa es que tú tengas un desastre en la inmigración donde entra cualquiera y que además tengas un gobierno con políticas socialistas. Ante la reciente elección de presidentes más liberales como Gabriel Boric en Chile o Pedro Castillo en Perú, Mucarsel-Powell enfatizó que el compromiso de Estados Unidos es el de respetar las elecciones libres y transparentes, aunque no entró a valorar si a la administración le preocupa ese giro a la izquierda. Estados Unidos es precisamente el destino deseado de muchos migrantes que intentan llegar allí. Muchos proceden de Cuba. El lunes, de hecho, se ha rescatado una decena de cubanos que habían estado 2 semanas en alta mar intentando llegar al país. Por contra, en la frontera comienzan las primeras deportaciones. Así salían unos 200 cubanos expulsados de Estados Unidos. Una vez entra de nuevo en vigor el Título 42, la medida permite una mayor rapidez en las deportaciones. ¿Y qué te dicen por qué? ¿Expulsión, Título 42? Al Título 42. No entiendo si nosotros nos pusieron la Pfizer, ¿por qué no volan de ahí? Si no está vacunado con su vacuna. Tal y como reconoce este migrante procedente de Cuba, hace una semana recibieron la vacuna contra el COVID en uno de los centros de detención. Por ello, desconocen la razón de su salida y denuncian en México tampoco le brindan asilo. No han dado nada. De hecho, una gente ahí en Gobernación me dijo que me fuera para Cuba. Aunque por poco tiempo ellos sí lograron entrar en territorio estadounidense. Quienes también lo intentaron, estos 8 cubanos que esta semana terminaban a la deriva cerca de México. 15 días en alta mar tratando de alcanzar el sueño americano. Y es que la crisis económica y social que padece Cuba les empuja a buscar otras salidas. Mientras tanto, el país con la inflación más alta de todo el mundo sigue siendo Venezuela. Tal es la crisis que allí se vive que la población asume trabajos poco frecuentes para sacar adelante a sus familias. Algunos encuentran en los desechos de papel y cartón una forma de ganar algo. Impulsando hasta el cansancio una carretilla con láminas de cartón y envases plásticos, Carelis Méndez procura ganarse la vida. Semanalmente reúne kilos de estos desechos para venderlos a empresas que los reutilizan. Con esto sustento todo, mi casa, mis niños, el colegio, todo. Aquí donde estoy yo tengo quinto semestre de estudios jurídicos. No lo terminé porque tengo un bebé de 2 años, me dediqué a mi bebé, a mi embarazo, quedé sola. Por cada tonelada de cartón le pagan $90 y por cada 10 kilos de plástico unos $5. Pero es imposible para ella conseguir y trasladar ese peso en un solo día. En la misma zona industrial donde Carelis se mueve, otros 50 hombres y mujeres ejercen el oficio de recicladores. De las 5 de la mañana hasta la hora que no toques. Recoge peroles, plástico, cartón, papel. Con eso sobrevivimos. A veces reúno 500 kilos, a veces 1000 kilos para poder resolver, pues para que nos den una plata exacta para poder comprar comida.
Para esta joven de 27 años no ha sido un buen día. La lluvia de la mañana le arruinó la mercancía, pues el cartón mojado se compra a un precio más bajo. Sin embargo, continúa empujando su carreta para poder juntar el dinero que requiere para alimentar a sus 3 hijos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bueno, pues complicada situación en Venezuela, donde los productores de arroz salen a la calle a protestar. Denuncian que el gobierno fija un precio muy bajo para sus cultivos, con lo cual tienen que pagar mucho más para importarlo. Por ello solicitan que para la producción de arroz dentro del país el precio se fije en una cantidad de 0,35 centavos de dólar por kilogramo. Ya saben que allí hay determinados precios que son fijados por el Estado. Bueno, y otra imagen, otra noticia nos lleva hasta Estados Unidos, que podría estar a punto de ilegalizar el aborto. El diario Político ha publicado un borrador de sentencia que revoca una decisión del año 1973. Las protestas han llegado a las puertas del Tribunal Supremo. Es el grito de rebeldía de cientos de personas frente a la Corte Suprema en Estados Unidos en defensa del derecho al aborto. Protestan contra los esfuerzos de los más conservadores por restringir el acceso a esta práctica en todo el país, incluida una nueva ley de Texas que prohíbe el aborto después de las 6 semanas de embarazo. El alto tribunal podría estar a punto de ilegalizarlo, así lo afirma la web Político basándose en el borrador de una sentencia de la Cámara. Se trataría de una decisión histórica tanto por lo que significa borrar de un plumazo casi 50 años de libertad como por la filtración de las deliberaciones de la más alta instancia judicial estadounidense. Alrededor de 30 estados de los 50 de la Unión ya han aprobado sus propias restricciones del aborto, que entrarían en vigor si el Supremo finalmente falla a favor de revocar su propia decisión de 1973. Fue a mediados del pasado mes de abril cuando un hombre comenzó a disparar en el metro de Nueva York, dejando a 25 personas heridas. 3 testigos aseguran haber avisado a las autoridades para comunicar la descripción del autor, que posteriormente fue detenido. Y es uno de ellos, concretamente, el que a raíz del suceso se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. Sach Tahan reconoció al presunto autor de disparos en el metro de Nueva York. Frank James, de 62 años, está acusado de provocar más de 25 heridos al lanzar también una bomba de humo en la estación 36 Avenue en Brooklyn. Ese es el tirador, ese es el tirador. La gente pensó que yo estaba loco. Yo decía, créanme, es el tirador. Empecé a buscar carros de policía y decía, ese es el hombre, ese es el hombre. Las autoridades de Nueva York ofrecieron una recompensa de $50.000 el día de la detención de Frank James como presunto responsable. Taham y otras 2 personas se adjudicaron haber reconocido al sospechoso. El mexicano Francisco Puebla fue uno de ellos y así contó a La Voz de América lo sucedido. Estaba yo trabajando ahí, trabajo aquí en Manhattan, iba pasando y entonces pude reconocerlo como un 80%. Después confirmamos entre nosotros 3 que sí era él y en ese momento precisamente iba pasando una patrulla de un policía y entonces yo corrí a la patrulla y yo se lo dije, espero no cometer un error, pero yo creo que es esa persona que disparó en el tren ayer en la mañana. 3 personas se disputan la recompensa. Uno de ellos es Sach Tahan, cuya cuenta en la red social TikTok ganó gran popularidad y ha recibido homenajes en distintos lugares de la ciudad. Bueno, pues tendrán que repartirse la recompensa por lo que se ve. Y convertirse en una de las mejores patinadoras de un país, bueno, desde luego no es fácil, pero más difícil si uno lo realiza con los medios de la protagonista de nuestra historia. Les vamos a contar cómo entrena una joven de tan solo 18 años que sueña con representar a Kenia en los campeonatos internacionales. Chumbana repite la misma rutina cada mañana. Sale de su casa en Korogocho, uno de los barrios marginales más grandes de Nairobi, la capital de Kenia, y se calza estos ya deteriorados y viejos patines. Empecé a patinar cuando tenía 3 años, ahora tengo 18 y sigo patinando, cuenta.
Lo hace por estas calles sucias y polvorientas, esquivando basura y obstáculos, tratando de no llevarse por delante a animales y peatones, procurando no ser atropellada por un vehículo. Es su pista de entrenamiento porque esta ciudad carece de instalaciones para el patinaje de velocidad. Esa constancia la han convertido en la campeona nacional en su categoría. La mayoría de los premios que he ganado se destinan a ayudar a mi familia. Si no hay comida en casa, se usa para eso. No gasto mucho en mí, comenta Chumbana. Su meta inmediata, dedicarse a ello profesionalmente. Quiero vivir en el extranjero, creo que el patinaje me sacará de aquí y me llevará fuera. Y para conseguirlo, tiene un referente. Sabrina Simada of Kenya. Es Sabrina Simader, la única keniata que ha participado en una competición internacional. Fue en 2018 en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Corea del Sur. Como hizo Sabrina, Chumbana sueña con representar algún día a su nación. Pues toda la suerte del mundo para ello. Una buena noticia que afecta a la biodiversidad de nuestro planeta. Los biólogos informan de que la población de jaguares en la frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay está aumentando. Las cataratas de Iguazú ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y parece que esto tiene que ver. Dan Sister nos da los detalles. Dan. ¿Qué tal? Saludos a todos. Los biólogos tienen razón de celebrar el éxito en el trabajo de preservación de los jaguares en el Parque Nacional del Iguazú, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay. Las crías de la especie acompañan a sus madres solamente por 2 años. Este es un tiempo suficiente para que aprendan a cazar y alimentarse solos. La trampa fotográfica muestra a Janaína. Luego los 2 otros, quienes aún no llevan un nombre. Estas imágenes son del 2021. Algunos meses después, solamente la progenitora y uno de sus hijos fueron grabados. Pero hace pocos días los biólogos tuvieron la increíble sorpresa de ver a los 3 juntos. Recientemente un macho llamado Mitacoré pasó por otra trampa fotográfica. Él no era observado hacía por lo menos 2 años. Alrededor de 24 jaguares viven en el territorio brasileño del parque donde están las cataratas del Iguazú, considerada una de las 7 maravillas del mundo. No sería una exageración decir que ahí está una maravilla más por ver allá. Con la condición de que el encuentro no sea tan cercano. Reportó desde Brasil Dan Sister. Bueno, una buena noticia. Caramba, que cada vez que hablamos del Amazonas, Antonio Cárdenes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues parece que siempre estamos dando malas noticias. Mira, ahora ha tocado dar alguna buena. Sí, no me preguntas hoy que si he estado en las cataratas de Iguazú. ¿También has estado en las cataratas? También he estado en las cataratas de Iguazú, una maravilla de la naturaleza. Has viajado más que Tintín. Bueno, tengo la sensación de que me vas a hablar del espacio, ¿no? Sí, vamos a hablar del espacio y vamos a empezar hablando de Júpiter, que también es un tema recurrente en esta sección. A lo mejor me estoy obsesionando con ese planeta, pero fíjate lo que ha ocurrido. ¿Qué puedo hacer yo si tenemos esta imagen a nuestra disposición? Estas son Europa e Io, esos 2 satélites de los múltiples que tiene Júpiter, que están dando, orbitando alrededor del planeta. Lo que vemos ahí es esa gran mancha roja. Curiosidades sobre Europa, por ejemplo, pues que es la gran esperanza. Bueno, ahora mismo se está observando porque tiene hielo y también agua en esa luna, que es más o menos del tamaño de la luna de la Tierra, un poquito más pequeña, y dicen, oye, pues a lo mejor puede albergar vida. Y la otra, el otro satélite, la otra luna que se ve es Io, que es todo lo contrario, tiene actividad volcánica, ahora mismo tiene incluso varias decenas de volcanes en activo, y si se observase más de cerca podrían verse incluso ríos de lava. Bueno, y la gran mancha roja de Júpiter, lo que tenemos ahí detrás, es ese vórtice anticiclónico que es muy famoso en Júpiter, que tiene incluso vientos de 300 kilómetros por hora. Y famoso en Júpiter y en todo el espacio. Y en el extranjero también. Y por cierto, que es 2 veces el tamaño de la Tierra. Y hablando de tamaños de planetas, vamos a ver la siguiente imagen porque me ha llamado mucho la atención. La publicó el IGN hace poco y tampoco me pude resistir. Fíjate la comparación de los tamaños del planeta. Ahí abajo tenemos Plutón, explaneta, y la Tierra, aquí está, y la Luna, aquí está la Tierra también con Venus, Marte, y fíjate lo que se asoman por aquí. Urano y Neptuno, y más grande todavía tenemos a Saturno y a Júpiter. Júpiter estábamos hablando de que es 300 veces el tamaño de la Tierra, por tanto ahí lo estamos viendo. De hecho, todos los planetas caben 2 veces en Júpiter. La curiosidad de Júpiter también es que un día en Júpiter, en vez de la Tierra que dura 24 horas, allí un día dura solo 10 horas. A pesar de lo grande que es, gira muy rápido. Y esta es la inmensidad... Los fines de semana duran mucho menos. Exacto, pero llegan antes también. Y esta es la inmensidad del Sol en comparación con los planetas de nuestro sistema solar. Una imagen interesante. Bueno, y hablando del Sol, Roberto, vamos a hablar de lo siguiente que tenemos ahora mismo. Vamos a observar el Sol desde aquí, desde Canarias. Además. Exacto, porque es una buena noticia que tenemos que contar hoy. Desde el año 2024 se va a empezar a construir en La Palma el
el nuevo gran telescopio solar. Será el mayor, el anterior estaba en Tenerife y el nuevo va a tener, bueno, estaba y está, el nuevo va a tener 4,2 metros de diámetro de ese espejo para observar el Sol de mucho más de cerca y comprender también fenómenos que ocurren en la única estrella que tenemos a nuestro alcance prácticamente. Las demás están muy lejos, bueno, el Sol lo tenemos ahí, podemos estudiar tanto el comportamiento de las estrellas como otros fenómenos que ocurren en el Sol y nos pueden también afectar a nosotros. 2029 a lo mejor podrá 2024 empieza y 2029 puede que esté ya en funcionamiento. Bueno, vamos a hablar precisamente con alguien que está muy implicado en este proyecto, es Manolo Collados, el investigador principal de este proyecto. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Y felicidades, ¿no? Porque me imagino que la presentación de este proyecto es ya un paso enorme hacia adelante. Estamos muy contentos, ha sido como un hito para nosotros estar aquí presentando a todas las autoridades del proyecto, el estado del proyecto y nuestros planes para el futuro, que como bien han dicho, esperamos iniciar construcción, si todo va bien, dentro de un par de añitos, en el 24, y a final de esta década ya tener el telescopio listo para estar produciendo datos y hacer lo que en realidad nos gusta, que es investigar con él. Manolo, como nosotros nos gusta la ciencia, pero digamos que somos legos en la materia, ¿no? ¿Por qué no observar el Sol desde otro y sí desde este telescopio nuevo? O de otra manera, ¿qué va a aportar este nuevo telescopio a la observación del Sol? Bueno, principalmente el tamaño de un telescopio, el tamaño de su espejo primario, lo que determina es la calidad de las imágenes que nosotros podemos ver, el detalle fino de lo que podemos observar. Entonces, con un telescopio de 4 metros, como el que estamos ahora trabajando, lo que vamos a poder es todos los fenómenos que ocurren en el Sol es con muchísimo más detalle de lo que lo vemos ahora. ¿Y por qué queremos verlo con más detalle? ¿Por qué no son suficientemente potentes los telescopios que tenemos ahora? Y eso es porque sencillamente los procesos que ocurren en el Sol ocurren a pequeña escala. Entonces, ahora vemos que ocurren fenómenos, pero no tenemos la capacidad suficiente de entender por qué ocurren, por qué se forman las manchas solares, por qué ocurren las fulguraciones, por qué ocurren esas fantásticas explosiones que todos hemos visto. Eso, en realidad, aunque sean fenómenos a gran escala, su raíz es algo que se produce a pequeña escala. Es como en un árbol estudiar las hojas en detalle para poder entender cómo se produce en un árbol todo su funcionamiento, cómo crece, cómo se generan las hojas, cómo son los detalles de las hojas. Eso nos ayuda a entender, en el caso del Sol, todos los procesos físicos que están ocurriendo en él. Nos entré en paciencia, Roberto, porque hasta 2029 vamos a tener que esperar para eso, pero bueno, la ciencia va así. ¿Por qué La Palma? Hoy La Palma es un sitio extraordinario en el caso nuestro, para hacer observaciones solares. Tenerife también, los dos sitios son espectaculares, son de los pocos sitios en el mundo en el que observaciones astronómicas de manera genérica, y en particular del Sol, se producen de manera fantástica. De hecho, a día de hoy, hasta que los telescopios de 4 metros estén operando de manera rutinaria, las mejores imágenes obtenidas jamás del Sol se han obtenido desde La Palma. O sea, es un sitio excepcional y no hay duda que todos los astrónomos solares del mundo entero reconocen a La Palma como el sitio donde hacer observaciones solares. Manolo, astronomía para dummies. Yo me desilusioné la primera vez que fui a ver un telescopio porque miré y vi que se fijaban más en espectrogramas, en análisis de datos, que al final no se veía directamente nada a través de él. ¿Aquí va a pasar lo mismo? ¿Esto nos va a permitir obtener imágenes del Sol que no hayamos visto hasta ahora? Haremos las dos cosas. Haremos imagen y luego en realidad la información física que nosotros queremos sacamos de descomponer la luz en su espectro como un arco iris, pero con mucho detalle, y las dos cosas lo haremos. Por una parte, el espectro, la descomposición de la luz, nos va a decir parámetros como temperatura, velocidad, campo magnético, etcétera, pero al mismo tiempo también sacaremos imágenes para poder ver cómo evolucionan todos esos fenómenos. La única manera de ver cómo evolucionan es teniendo la imagen. Entonces, una de las prioridades que nosotros tenemos es que en el proyecto, en el telescopio, disponga de instrumentación que trabaje simultánea para que nos dé tanto información de imagen como del espectro. Y todo eso combinado es lo que nosotros, de ahí de donde sacaremos toda la información que necesitamos. Es cierto que desilusiona un poquito saber
cómo trabajan. Los astrónomos ya no pegan el ojo al telescopio. Ahora trabajamos sentados en una sala de observación, tenemos nuestros detectores que nos llevan la imagen y el espectro a una pantalla, a un monitor de alta resolución, y es ahí donde, a partir de ahí, donde sacamos nosotros la información. Pero sí, en el caso nuestro, a la pregunta que hacía, haremos las dos cosas. Haremos tanto imagen como espectroscopía. Que nos desilusiona a nosotros, los que no sabemos, esperamos ver una imagen, pero ya sabemos que a los investigadores es una fuente de datos enorme, y más esta tecnología que está en la isla de La Palma, y por eso nos congratulamos y te felicitamos de nuevo a ti y a todos los que están detrás de este proyecto. Gracias, Manolo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, seguimos mirando al Sol, pero esta vez sin telescopio. Sí. Observación ocular desde Turquía. Vamos a ver un halo solar, bien, mirando al Sol. También existen halos en la Luna, cuando la Luna está llena. Mira, lo que tenemos ahí alrededor es ese halo solar. Lo han captado desde Turquía. Es más fácil captarlo desde otras latitudes, pero bueno, también aquí en Canarias alguna vez lo hemos visto, ¿eh? Esto ocurre cuando no hay ni nubes bajas ni nubes altas, ni nubes bajas ni nubes medias, sino hay nubes altas que hacen que se cristalice la luz del Sol con esas partículas de hielo y se crea este halo, esta circunferencia casi perfecta alrededor del Sol, que incluso a veces puede contener, como en este caso, algunos de los colores o todos los colores del arco iris. Normalmente es blanca, pero aquí es tan pura que tiene también esos colores. Bueno, de Turquía vamos a ir hasta Estados Unidos para ver otro fenómeno de naturaleza, pero en este caso muy, muy desagradable como ha sido. Mira, fíjate otra vez, los drones al servicio del ser humano. Fíjate cómo este dron capta ese tornado. Poca broma con ese tornado que ha matado a 3 cazatormentas. De hecho, este vídeo está grabado por otro cazatormentas que no se acercó tanto. Bueno, esto que está absolutamente destrozando son casas. Sí, sí, aparte de vidas humanas, también se ha llevado por delante los techos de muchísimas casas y también ha dejado sin luz a 15.000 personas ahí, en el estado de Kansas. Esta otra perspectiva del mismo tornado. O incluso de otro, porque esta gente se ha dedicado a, bueno, como hay varios a la vez en estas últimas semanas, en estas tormentas en Estados Unidos, pues los cazatormentas se han dedicado a ir lo más cerca posible, como decía, con el perjuicio para la vida de 3 de ellos, 3 estudiantes de meteorología que murieron, con el que vimos anteriormente, pero fíjate la espectacularidad de la imagen. Esto es cazado a la antigua usanza, con el coche, ¿no?, corriendo detrás, aunque también han puesto los drones. Y otro tornado, pero no en Estados Unidos, sino en España, en Murcia, es el que vamos a ver enseguida. Esto ocurrió ayer en el noroeste de la región de Murcia, donde no solo tornados, sino también cayó muchísimo granizo, mucha agua en muy poco tiempo. De hecho, por la mañana veíamos imágenes por la mañana de cielos despejados, y por la tarde y noche todo lo contrario. Fíjate ese tornado que estamos viendo antes, cómo dejó arrasada esa superficie con pinos y con otros árboles. Y esto, como te decía Roberto, también en la región de Murcia, también ayer, estas calles de granizo, no solo agua, sino incluso también, como podemos ver, granizo corriendo por las calles de diferentes puntos de Murcia. Ayer llovió mucho en esta zona, mira, fíjate también este coche atrapado. Ayer llovió mucho en esta zona de la península, y también hoy tenemos a 8 comunidades autónomas en estos momentos con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias y por tormentas. Si vamos de sur a norte, Andalucía, región de Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, las Islas Baleares también, fíjate, esto es esta mañana justo en la Comunidad Valenciana, donde ya en lo que va de día son las 2:27 de la tarde, las 3:27 en la península, han caído incluso por encima de 80 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la Comunidad Valenciana, y más de 20, 30, 40 y 50 litros en otros puntos de esa zona levantina de la que estoy hablando. O sea que mucha lluvia, Roberto, estos últimos... Esta mañana ha habido algo de lluvia aquí en Canarias en algunos puntos, pero bastante más tranquilo, ¿no?, que aquí. Sí, aquí lo que tenemos es régimen de alisios, y como sabes, cuando hay régimen de alisios tenemos esas nubes por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, y dejan algo de agua, bien por la mañana, bien por la noche. Esta noche todavía es posible que caiga algo, pero bueno, lluvia mucho más tranquila. Esta es la previsión para mañana. Volveremos a seguir el régimen, fíjate la flechita, régimen de vientos alisios, vientos del nordeste, que dejan esa nubosidad, nubes bajas en el norte y nordeste de La Palma, también en zonas del norte y nordeste de La Gomera, del Hierro, de Tenerife, también de Gran Canaria, y también alguna nubosidad que va a pasar sobre las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. ¿Qué esperamos para mañana? Todavía temperaturas parecidas a las de hoy, que ayer bajaron bastante con respecto a lo que venía siendo el fin de semana, pero para el jueves, incluso para el viernes, vuelven a subir las temperaturas, vuelve a haber algo de sol, así que se espera, si las previsiones se cumplen, un fin de semana también entre primaveral y veraniego. No está nada mal. Está bien, está bien. Entre semana que venga la lluvia y luego fin de semana, pues que podamos disfrutar del aire libre. Gracias, Antonio. Bueno, quédate para ver la última. Hoy nos despedimos con una de las construcciones más emblemáticas de Brasil,
Pero ojo, porque lo que van a ver no es el famoso Cristo de Corcovado de Río de Janeiro, es el nuevo Cristo protector de la ciudad de Encantado, al sur de ese gran país. Mide 43 metros, 5 metros más alto que el de Río, y tiene un mirador en el pecho de la figura, en forma, se habrán fijado ya, de corazón. Eso sí, estará abierto al público el año que viene. No se puede entrar todavía. Dicen los orgullosos vecinos de Encantado que es el Cristo más grande del mundo. Con estas imágenes les dejamos. Llega Paco Luis Quintana con Telenoticias. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30. Adiós, feliz día.